Historias y relatos fantásticos. El amanecer teñía de tonos cálidos los campos de cultivo, donde el rocío aún relucía sobre las hojas de maíz y las hileras de papas sembradas con esmero. Por los estrechos senderos que atravesaban aquel paisaje, un hombre avanzaba montado en un caballo blanco. Era Jaime, humilde en su aspecto, con la ropa sencilla y un pequeño palo torcido amarrado a la espalda. Nadie lo miraba dos veces, era solo otro viajero más en un día cualquiera. Su paso era constante, guiado por una decisión firme. Buscaría a Amaya, aquella mujer que había compartido con él un pasado lleno de peligros, que había sido su compañera en la huida de la mansión del extraño de las botas tragaleguas. Su nombre resonaba en su mente con la fuerza de un eco persistente, dándole sentido a cada paso que daba. Los campesinos que trabajaban en las chacras apenas se fijaban en él, ocupados en sus faenas diarias. Mientras el caballo pisaba suavemente la tierra húmeda del camino, el sonido rítmico de los cascos acompañaba el susurro del viento entre los cultivos. Jaime no se detenía. Sus ojos estaban clavados en el horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianas del camino que le quedaba por recorrer. A cada instante, la imagen de Amaya lo impulsaba a seguir. Su recuerdo no era solo nostalgia, sino también un propósito. Jaime sabía que encontrarla no sería fácil, pero también sabía que no podía regresar a lo que dejó atrás. Había cerrado un capítulo de su vida y con cada paso de su caballo empezaba a escribir el siguiente. Avanzaba sin mirar atrás, dejando que el sol naciente iluminara su camino. Allí, entre los surcos y los cerros que parecían eternos, comenzaba una nueva travesía, silenciosa pero decidida, humilde pero lleno de propósito. Jaime no era nadie para los ojos del mundo, pero para él este viaje lo era todo. Rey Jaime, sexta parte. El pueblo despertó con el bullicio de la boda que uniría a las hijas de don Genaro con sus pretendientes. Desde temprano, Rosa, Clavel e Ilusión se preparaban con esmero, ayudadas por las mujeres de la casa. Mientras Rosa y Clavel charlaban emocionadas, Ilusión permanecía distraída. Sus pensamientos estaban rondando en un rincón del jardín, la pequeña habitación donde vivía Jaime. Desde el balcón, Ilusión miró con insistencia hacia aquella puerta. Siempre se abría al amanecer, pero hoy seguía cerrada. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Intentó buscar un momento para acercarse, pero su padre la llamó antes de que pudiera actuar. «Ilusión, apúrate, no podemos llegar tarde». Con el corazón inquieto, siguió a su familia hacia la iglesia. Al llegar, los dos yernos esperaban en la entrada, vestidos con sus mejores trajes. Rosa y Clavel sonrieron al ver a sus prometidos, pero Ilusión apenas podía mirarlos. Su atención seguía en la ausencia de Jaime. «Papá», susurró aprovechando un momento a solas con don Genaro. «¿Y Jaime?». Don Genaro suspiró, evitando mirarla directamente. «Tal vez tuvo miedo, hija», respondió con voz grave. «Hay hombres que no son capaces de afrontar algo tan importante como el matrimonio». Esas palabras cayeron sobre Ilusión como una sentencia. Dolida, sintió que no podía seguir adelante. Sin decir nada, giró sobre sus pasos y comenzó a alejarse de la iglesia. «¿A dónde vas?», le preguntó su padre sorprendido. «No puedo quedarme», respondió sin detenerse con la voz quebrada. Mientras la ceremonia avanzaba en el interior de la iglesia, Ilusión regresó sola a la casa. Se encerró en su habitación y dejó que las lágrimas cayeran sin cesar. «Jaime», susurró entre sollozos, «¿por qué te fuiste?».
En su corazón dolido comenzó a germinar una terrible sospecha. ¿Habría sido su padre el responsable de la desaparición de Jaime? La tarde avanzaba lentamente, pero para Ilusión el tiempo parecía haberse detenido desde que salió de la iglesia. El dolor de no ver a Jaime en la ceremonia seguía apretándole el pecho. Imaginaba a sus hermanas felices pronunciando los votos que marcarían el inicio de una nueva etapa, mientras ella, sola y desolada, regresaba al lugar que había sido testigo de su sueño más grande y ahora de su peor desilusión. Desde la ventana de su habitación, sus ojos volvieron a buscar la pequeña puerta al fondo del jardín. Algo en su interior no la dejaba en paz. No era normal que Jaime, que siempre comenzaba su día antes que nadie, no hubiera salido siquiera a despedirse. Con decisión, Ilusión bajó al jardín. Su corazón se aceleraba con cada paso. Se plantó frente a la puerta, giró la manija y confirmó lo que ya temía. Estaba cerrada con llave. «Jaime», susurró con aquella voz quebrada por la incertidumbre. Volvió rápidamente a la casa y, buscando en el pequeño cajón donde se guardaban las llaves de repuesto, encontró la que necesitaba. Con manos temblorosas, regresó a la habitación y abrió la puerta. El interior de la habitación la golpeó como un balde de agua fría. Estaba vacía. El pequeño cuarto, que siempre había tenido el aroma de tierra y flores frescas, ahora parecía un espacio sin alma. Las pocas cosas que Jaime tenía habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero sobre la cama había algo que le llamó poderosamente la atención. El bolso de cuero que su padre siempre llevaba cuando trataba asuntos importantes, donde normalmente llevaba dinero. Ilusión lo tomó con cuidado y sintió el peso del dinero dentro. En ese instante lo entendió todo. Sus piernas flaquearon y se dejó caer sobre la cama vacía. Lágrimas ardientes comenzaron a rodar por su rostro mientras abrazaba el bolso contra su pecho. «¡Papá!», susurró con un hilo de voz. «¿Qué has hecho?». El dolor la invadió con una fuerza desgarradora. Sus sollozos resonaron en la habitación vacía y su mente se llenó de recuerdos de Jaime. Su andar sereno, las pocas palabras que habían compartido, los pequeños gestos que lo diferenciaban de todos los demás. Había sido silencioso, pero su presencia siempre había hablado de bondad. Entre lágrimas, Ilusión se cubrió el rostro con las manos. La imagen de su padre, prometiendo respetar sus decisiones, ahora era un cruel recuerdo que solo intensificaba su dolor. «¡Prometiste respetarnos!», gritó como si las paredes pudieran escucharla. «Dijiste que nos dejarías elegir». El vacío de la habitación la ahogaba. Sabía que su padre era la única razón por la que Jaime había desaparecido. Su dolor era inmenso y su rabia comenzaba a arder como un fuego que no podía apagar. Y entonces entendió a Jaime. Había rechazado aquel dinero y había decidido marcharse. La noche llegó y la casa de don Genaro se llenó de música, risas y baile. Tras la boda, la fiesta reunía a familiares, vecinos y trabajadores en un ambiente festivo que reflejaba la felicidad de Rosa y Clavel, ahora esposas de los dos yernos elegidos. Las mesas estaban llenas de platos típicos y chicha de guiñapo, mientras los músicos tocaban melodías alegres que animaban a todos a celebrar. Sin embargo, entre las luces y la alegría, una tensión comenzaba a gestarse. El yerno rico, sentado junto a don Genaro, aprovechaba cada oportunidad para dejar clara su seguridad y confianza en sí mismo. «Mañana iniciaremos las luchas por las tierras del manantial. ¿No es así, suegro?», preguntó levantando su vaso en un gesto desafiante. «Así es, hijo», respondió don Genaro con una sonrisa orgullosa. «Es hora de demostrar quién merece defender estas tierras».
El yerno rico se levantó de su asiento, atrayendo la atención de todos. Levantó su copa y con una voz fuerte declaró: «No se preocupen, familia. Mañana seré yo quien traiga la victoria a esta casa. No necesito ayuda. Mis hombres y yo echaremos a los invasores y aseguraremos las tierras para todos nosotros». Las palabras del yerno rico resonaron entre los invitados. Algunos lo miraron con admiración, mientras otros intercambiaban miradas muy incómodas. La soberbia en su tono era evidente y no todos estaban de acuerdo con su actitud. El yerno pobre, que estaba sentado más lejos, observó en silencio, pero no pudo evitar sentir el peso del desafío. El yerno rico se giró hacia él, con una sonrisa que dejaba entrever un aire de superioridad. «¿Y tú? ¿Qué piensas hacer?», dijo con un tono burlón, «porque cuando yo termine con ellos, no quedará nadie a quien puedas enfrentar». El yerno pobre mantuvo la calma, aunque era evidente que las palabras lo habían herido. «Las tierras no se ganan con palabras, sino con hechos», respondió con voz firme, evitando el enfrentamiento directo. El ambiente se tensó. Don Genaro, aunque algo incómodo con la creciente rivalidad, decidió no intervenir. En cambio, rió y levantó su copa, queriendo mantener el tono festivo. «Lo importante es que nuestras tierras estarán protegidas», dijo, dirigiendo una mirada aprobatoria al yerno rico. «Mañana será un gran día». Pero en el aire la tensión persistía. La soberbia del yerno rico comenzaba a notarse y su promesa de actuar solo había sembrado dudas entre los invitados. Mientras tanto, el yerno pobre decidió guardar silencio, confiando en que el tiempo demostraría quién tenía la razón. La fiesta continuó, pero para muchos las palabras del yerno rico ya habían marcado el inicio de un conflicto que iba mucho más allá de la lucha por las tierras. La rivalidad entre los dos pretendientes había quedado al descubierto y la batalla por el manantial se sentía más personal que nunca. El amanecer iluminaba las montañas y el yerno rico se encontraba en la entrada de la casa de don Genaro, listo para partir hacia el manantial. Vestía con elegancia, sus botas brillaban como un símbolo de autoridad y su porte transmitía seguridad. A su espalda, un grupo de hombres bien armados y decididos aguardaba sus órdenes. Eran sus trabajadores. Don Genaro salió a despedirlo. Su expresión estaba muy llena de orgullo al ver la determinación de su yerno. «Hoy demostrarás que esas tierras nos pertenecen, hijo», dijo con voz solemne. «No se preocupe, suegro», respondió el yerno rico con una sonrisa confiada. «Hoy mismo echaré a esos intrusos. No necesito ayuda. Mis hombres y yo bastamos para eso». Don Genaro asintió satisfecho con la seguridad de su yerno. El grupo partió hacia el terreno en disputa, atravesando caminos polvorientos, mientras los primeros rayos del sol iluminaban los terrenos de cultivo. El yerno rico lideraba con orgullo, sin mostrar una pizca de duda. Al llegar al manantial, encontraron a los invasores del pueblo vecino. Era un pequeño grupo de hombres que trabajaba tranquilamente, sin esperar el enfrentamiento que se avecinaba. «Este es nuestro territorio», gritó el yerno rico desde lo alto de su caballo. «Regresen a su pueblo ahora, o enfrentarán las consecuencias». Los hombres del otro pueblo, sorprendidos y sin estar preparados, intercambiaron miradas, algo nerviosas, por cierto. Algunos intentaron defenderse, pero la fuerza y la organización del yerno rico y sus hombres eran realmente abrumadoras. No hubo pelea, más que un acto de intimidación que una verdadera batalla. Cuando los invasores finalmente huyeron, el yerno rico levantó la mano en señal de victoria.
Así es como se defiende lo que nos pertenece, proclamó con voz firme, mirando a sus hombres que lo vitoreaban con entusiasmo. El regreso al pueblo fue triunfal. Al llegar buscó a don Genaro, ansioso por compartir la noticia. «Suegro, como le prometí, los invasores han sido expulsados», dijo con una sonrisa altiva. «Pero no se confíe, volverán. Y mañana será el turno de su otro yerno para demostrar, bueno, que vale». Don Genaro, impresionado, lo felicitó con calidez. «Bien hecho, hijo. Has demostrado ser un hombre decidido y capaz». Sin embargo, las palabras del yerno rico estaban cargadas de desafío hacia su cuñado. Dejaron un aire de tensión que no pasó desapercibido. Aunque había obtenido la primera victoria, la rivalidad entre los pretendientes parecía crecer con cada paso que daban hacia el conflicto por el manantial. El amanecer trajo consigo un nuevo día en el conflicto por el manantial. A diferencia de la jornada anterior, esta vez fue el turno del yerno pobre para liderar el avance. Vestido con humildad, pero con una firme resolución en su mirada, salió de la casa de don Genaro, acompañado de un grupo que, para sorpresa de don Genaro y del yerno rico, era una gran cantidad de hombres. Era mucho mayor de lo esperado. Claro, habían venido los amigos, los parientes, las personas que estimaban tanto al yerno pobre. El yerno rico desde el balcón observaba el movimiento con escepticismo. «¿De dónde ha sacado tanta gente?», murmuraba mientras cruzaba los brazos con un gesto de desconcierto. El yerno pobre no respondía a ningún comentario. Marchó al frente de su grupo, una mezcla de campesinos y amigos cercanos que habían acudido a su llamado para apoyar la defensa de las tierras. A cada paso, su número y unidad impresionaban inclusive a los que se habían burlado de él. Al llegar al manantial, el panorama que encontraron era distinto al día anterior. Los hombres del otro pueblo, ahora mejor organizados y lógicamente avisados, y en mucha mayor cantidad, aguardaban con una disposición firme. El enfrentamiento parecía inevitable y el aire se tensó al límite. «Son demasiados», comentó uno de los hombres junto al yerno pobre, mirando al otro bando con preocupación. El yerno pobre alzó la mano para pedir calma. Sabía que un enfrentamiento en esas condiciones sería arriesgado y potencialmente desastroso. Al otro lado, los hombres del pueblo rival también se mantenían inmóviles, conscientes de que cualquier acción podría desatar una batalla caótica. El equilibrio se sostuvo por largos minutos, con ambos bandos estudiándose mutuamente. La tensión era palpable, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso hacia la violencia. Finalmente, un hombre del pueblo vecino alzó la voz. «Llamemos a nuestros líderes, que sean ellos quienes decidan cómo resolver esto». El yerno pobre asintió, reconociendo que esa era la mejor opción para evitar un desastre. Enviaron mensajeros tanto a don Genaro como a los terratenientes rivales, solicitando que acudieran al lugar para discutir el futuro del manantial y, lógicamente, de todo el terreno que abarcaba ese desierto. Mientras esperaban, los hombres de ambos bandos permanecieron vigilantes, listos para cualquier eventualidad. Aunque el enfrentamiento no se había producido, todos sabían que el conflicto estaba lejos de resolverse. El sol se encontraba ya en lo alto cuando don Genaro llegó al terreno en disputa. Lo acompañaban sus hombres de confianza, quienes mantenían una actitud vigilante mientras se acercaban al lugar acordado.
Frente a él ya estaban sentados los 3 terratenientes del pueblo vecino, cada uno rodeado por su propia gente. El escenario era tenso. Los 4 hombres con semblantes serios se sentaron sobre grandes piedras formando un círculo improvisado en medio del desierto. Sus aliados permanecieron de pie, observaban desde una distancia prudente, listos para intervenir si la negociación no llegaba a buen término. «No podemos dejar que esto siga así», comenzó don Genaro con voz firme. «Estas tierras están en el límite de nuestras comunidades y ambos sabemos lo que está en juego». Uno de los terratenientes vecinos, un hombre de cabello canoso y rostro endurecido por los años, respondió con dureza. «¿Y qué propones, Genaro? ¿Que dejemos de luchar y abandonemos lo que nos pertenece?» «No», replicó don Genaro apretando los labios, «pero tampoco voy a ceder lo que es nuestro». Las palabras intercambiadas durante los minutos siguientes fueron tensas, cargadas de reproches y justificaciones. Cada lado defendía su derecho sobre el manantial y el desierto completo que lo rodeaba. Sin embargo, ninguno parecía estar dispuesto a dar el brazo a torcer. Finalmente, uno de los terratenientes vecinos levantó la mano pidiendo silencio. «Si seguimos así, solo conseguiremos que este conflicto llegue a oídos de las autoridades virreinales», dijo mirando a don Genaro con seriedad. «Ya sabemos lo que pasaría entonces. Perderíamos tal vez nuestras tierras y, si no, los impuestos. Ya no tendríamos paz. ¿Y qué obtendremos?». Las palabras calaron hondo en todos los presentes. El temor al virreinato era real. Ambos pueblos habían vivido al margen de los impuestos y la supervisión oficial, y un conflicto abierto podría traer atención indeseada. Don Genaro asintió lentamente mirando a los otros hombres. «Entonces, ¿cómo lo resolvemos?». Tras un momento de reflexión, el terrateniente de cabello canoso propuso: «En vista de que ambos lados queremos todo el territorio y no hay solución para eso, entonces propongo lo siguiente: 3 días. 3 días seguidos de batalla campal, sin armas que puedan causar la muerte. Cada lado usará solo palos comunes, sin hondas, ni piedras, ni armas de fuego». Otro terrateniente añadió: «Y que quede claro, si hay una sola muerte, el responsable perderá automáticamente el derecho sobre estas tierras». Don Genaro permaneció en silencio, evaluando la propuesta. Finalmente asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. «Acepto», dijo firmemente. 3 días, y las tierras serán del vencedor». Los 4 hombres estrecharon las manos, sellando el pacto bajo la mirada de sus aliados. Era un acuerdo frágil, pero todos sabían que era la única manera de evitar consecuencias mayores. Mientras se levantaban para retirarse, don Genaro miró a sus hombres y habló con determinación: «Que estén listos para mañana. Esta será una lucha que decidirá el futuro de nuestras tierras». La tensión persistía, pero con el pacto firmado, el destino del manantial y del desierto quedó sellado en un acuerdo que solo la fuerza y la estrategia definirían. La mañana llegó con un aire de expectativa y tensión. Los hombres del pueblo de don Genaro se reunieron en el patio principal, preparados para el enfrentamiento. Entre ellos estaban el yerno rico y el yerno pobre, cada uno liderando su propio grupo. ¡Oh, sorpresa! El yerno pobre tenía mucha más gente que el yerno rico. Aunque esta vez las cosas parecían diferentes, porque el yerno rico, vestido con menos ostentación que en días anteriores, se acercó al yerno pobre, mientras los hombres ajustaban sus palos improvisados.
simples palos de madera, tal como lo establecía el pacto. «Quiero hablar contigo antes de que esto comience», dijo el yerno rico con voz seria. El yerno pobre lo miró con cautela, sin saber qué esperar. «Adelante», respondió con calma. El yerno rico bajó ligeramente la cabeza, mostrando un gesto de humildad que nunca antes había exhibido. «Me equivoqué contigo», admitió. «Pensé que mi posición y mis recursos eran suficientes, pero he visto que el verdadero respeto se gana con el apoyo de la gente, y eso tú lo tienes, mucho más de lo que mi dinero pudiera obtener». El yerno pobre, sorprendido, esbozó una leve sonrisa. No es fácil reconocer un error. Le agradezco que lo hagas ahora». Ambos se estrecharon la mano, sellando una tregua personal antes de la batalla. Este gesto no pasó desapercibido entre los hombres, que sintieron cómo la unidad fortalecía el ánimo colectivo. Cuando el sol estaba en lo alto, el grupo de don Genaro llegó al terreno en disputa, encontrándose con las filas del pueblo vecino. La tensión era palpable. Los dos bandos se enfrentaron en una batalla campal, siguiendo las reglas del pacto, solo palos y sin intención de matar. El choque fue intenso. Gritos, golpes y el ruido de la madera resonaba en el aire, mientras ambos grupos se esforzaban en mantener el control del terreno. En un momento parecía que el grupo de don Genaro estaba en desventaja. Varios hombres retrocedieron ante la fuerza de los rivales. «¡No se rindan!», gritó el yerno pobre, avanzando al frente para reforzar a los suyos. Inspirados por su valentía, los hombres recobraron el ánimo y empujaron con fuerza renovada. Poco a poco la balanza comenzó a inclinarse a su favor. Para la tarde, después de horas de enfrentamiento, los del pueblo rival finalmente retrocedieron, dejando el terreno bajo el control de don Genaro. El grupo regresó al pueblo agotado pero victorioso. Don Genaro esperaba en la entrada, los recibió con palabras de aliento. «Muy bien hecho», dijo colocando una mano en el hombro del yerno rico y luego en el del yerno pobre. Estoy muy orgulloso de ustedes, caracho». Sin embargo, todos sabían que esta era solo la primera de 3 batallas. Aunque habían ganado el día, la verdadera prueba aún estaba por llegar. El nuevo amanecer trajo consigo un aire pesado de incertidumbre. El grupo de don Genaro se reunió una vez más, preparándose para el segundo día de lucha. Aunque el cansancio era evidente en sus rostros, el espíritu de la victoria anterior los mantenía firmes. Al llegar al terreno en disputa, los hombres de don Genaro encontraron un panorama desalentador. El pueblo rival había traído refuerzos. Una línea más numerosa y organizada se extendía frente a ellos, y el desafío parecía aún mayor que el del día anterior. «Son más personas que ayer», comentó uno de los hombres, observando con preocupación. El yerno pobre, al frente del grupo, mantuvo la calma y respondió con firmeza: «El número no decide la batalla. Es nuestra determinación lo que importa». El enfrentamiento comenzó con una fuerza arrolladora por parte de los rivales. Sus golpes resonaban con contundencia, empujando al grupo de don Genaro hacia atrás. A medida que avanzaba el día, parecía que la moral de los hombres flanqueaba ante la superioridad numérica del otro bando. «¡No retrocedan!», gritó el yerno rico, uniéndose a la primera línea para reforzar la defensa. Los hombres resistieron como pudieron, pero los rivales no cedían terreno. Cuando el sol comenzó a bajar, parecía que la derrota era inevitable. Sin embargo, en el momento más crítico, el yerno pobre tomó la iniciativa. «¡Todos juntos, en formación!», ordenó, reuniendo a los hombres en un movimiento estratégico que creó una línea de defensa más sólida.
El grupo de don Genaro, alentado por la valentía y la astucia de sus líderes, encontró una fuerza renovada. Con un último empuje, lograron romper las filas enemigas, obligándolos a retroceder. Los gritos de victoria resonaron cuando los rivales finalmente se retiraron del terreno, dejando a los hombres de don Genaro con el control una vez más. Al regresar al pueblo, don Genaro esperaba en la entrada, con una sonrisa de orgullo al verlos llegar. «Sabía que podían hacerlo», dijo mientras los hombres lo rodeaban celebrando un segundo triunfo. El pueblo, al enterarse de la victoria, se llenó de esperanza. Aunque las fuerzas de don Genaro estaban desgastadas, la moral estaba en su punto más alto. Solo quedaba un día más. Eran 3 días de victoria y ellos ya iban con 2, y sin embargo el pueblo vecino no tenía ni uno. Al amanecer del tercer día, todo fue más sombrío. Las fuerzas de don Genaro se reunieron una vez más, conscientes de que el enfrentamiento final decidiría el destino del desierto. El cansancio se reflejaba en los rostros de los hombres, pero también había una determinación inquebrantable. Al llegar al terreno, la escena era desalentadora. Los rivales habían convocado a todos sus aliados, formando un verdadero ejército que superaba ampliamente en número al grupo de don Genaro. Las líneas del pueblo vecino parecían interminables y su confianza era evidente en cada gesto y movimiento. «Esta vez son demasiados», susurraban los hombres, con voz cargada de temor. El yerno pobre se adelantó alzando la voz para infundir ánimo. «No importa cuántos sean, hemos ganado 2 veces y hoy no será diferente. Luchamos por lo que es nuestro». El yerno rico, que había aprendido a respetar a su cuñado, lo respaldó con un grito decidido. «¡Por nuestras tierras y por nuestro pueblo!». El choque fue inmediato y brutal. Los palos resonaban al golpear y los gritos de los hombres llenaban el aire. Desde el inicio, las fuerzas de don Genaro estuvieron en desventaja. Los contrarios avanzaron con fuerza, empujaban hacia atrás. Por momentos parecía que la derrota ya era inevitable. «¡No se rindan!», gritaba el yerno pobre mientras luchaba con todo lo que tenía. Fue entonces cuando el yerno rico cayó. Entonces él fue en su ayuda y lo ayudó a levantarse, pero parecía ya todo perdido. La batalla se prolongó durante horas en pleno retroceso, pero con las ganas de seguir luchando. Los hombres de don Genaro ya estaban exhaustos y comenzaron a retroceder cada vez más. Incluso don Genaro, que esta vez había ido, observaba desde una colina cercana. Sintió que todo estaba perdido. Sin embargo, en el momento más oscuro, un cambio inesperado ocurrió. Inspirados por la valentía de sus líderes y por el recuerdo de las victorias anteriores, los hombres encontraron una fuerza renovada. «¡Avancen!», gritó el yerno rico, aunque malherido, lideraba una carga que sorprendió al enemigo. El empuje final fue decisivo. Con un esfuerzo conjunto, las fuerzas de don Genaro lograron romper las filas enemigas, empujándolos fuera del terreno. Cuando los últimos rayos del sol iluminaban el desierto, la victoria era clara. El desierto pertenecía al pueblo de don Genaro. Al regresar al pueblo, los hombres fueron recibidos como héroes. Don Genaro, con lágrimas de emoción en los ojos, abrazó a sus 2 yernos. «Hoy han demostrado lo que significa luchar por lo que es justo», dijo con aquella voz cargada de orgullo. «Este desierto es nuestro y nadie podrá quitárnoslo». La victoria no solo aseguró el manantial y el desierto, sino también el respeto y la unidad entre los hombres del pueblo. Aunque las heridas y el cansancio eran evidentes, la satisfacción de haber triunfado contra todo pronóstico llenaba sus corazones. El ambiente en la casa de don Genaro era de alegría desbordante.
La música de las guitarras y las quenas resonaban por todos los rincones, mientras los hombres y mujeres del pueblo danzaban en celebración de las victorias obtenidas. Las mesas estaban repletas de comida y chicha, y don Genaro, con una sonrisa que no podía disimular, alzaba un vaso en alto. Hoy celebramos no solo nuestras tierras, sino también la valentía de estos hombres que han luchado por nosotros, dijo señalando a sus dos yernos, quienes estaban sentados a su lado. Los aplausos estallaron entre los presentes y el yerno rico, sintiéndose algo altivo, asintió con orgullo. Pero luego miraba al yerno pobre y supo que él tenía la mayor ventaja en popularidad. Estos son los hombres que defenderán nuestro futuro, añadió don Genaro, alzando la voz sobre los músicos. Sin embargo, el ambiente festivo se rompió abruptamente cuando Ilusión apareció en el salón. Su rostro estaba enrojecido y su mirada ardía con una mezcla de dolor y rabia. El bullicio cesó casi de inmediato y las conversaciones se apagaron mientras ella avanzaba hacia la mesa principal. «Padre», dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Don Genaro se giró hacia ella, sorprendido por su tono y por el silencio que había caído sobre la sala. Antes que pudiera decir algo, Ilusión lanzó con fuerza una bolsa de cuero sobre la mesa. El golpe resonó con fuerza, haciendo que todos los presentes se fijaran la mirada en ella. «Ahí está tu dinero, padre», gritó con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Este fue el precio para deshacerte de Jaime, el hombre que yo elegí». Don Genaro abrió los ojos con incredulidad. Allí, delante de él, estaba aquel bolso con el dinero que le había dado a Jaime. Mientras un murmullo de asombro recorría la sala. «Me prometiste respetar mi decisión», continuó Ilusión con aquella voz quebrándose. «Nos juraste que sería nuestra elección, pero echaste a Jaime como si fuera un perro cualquiera». El silencio era absoluto. Solo se podía oír el respirar de las personas. Todos los invitados observaban muy incómodos el dolor de la joven, mientras don Genaro intentaba articular una respuesta ante la sorpresa. «Escucha, Ilusión», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No quiero escuchar tus excusas», gritó. «Arruinaste mi vida y ahora celebrarás como si nada hubiera pasado». Con un movimiento brusco, se giró hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última declaración que heló a todos los presentes. «Si no estoy aquí mañana, ya sabes dónde estaré. Padre, estaré buscando a Jaime». El impacto de sus palabras dejó a don Genaro sin aliento. Los murmullos se intensificaron entre los invitados y uno a uno comenzaron a retirarse, dejando la fiesta convertida en un completo fracaso. Rosa y Clavel, profundamente preocupadas, siguieron a su hermana menor hasta su habitación. «Ilusión, por favor, calma tus emociones por esta noche», rogó Rosa mientras Clavel la abrazaba. «Déjame ir», respondió Ilusión con el rostro enterrado en sus manos. «Necesito buscarlo. No puedo seguir aquí». «Lo haremos mañana, pero no ahora», insistió Clavel con suavidad. «Por favor, confía en nosotras». Aunque seguía sollozando, Ilusión finalmente cedió y sus hermanas se quedaron con ella hasta que la calma regresó. Mientras tanto, don Genaro permanecía sentado en el salón vacío, con la bolsa de cuero frente a él,
La fiesta, que había comenzado como una celebración, terminó como un recordatorio de su error, dejándolo con un peso difícil de soportar. La madrugada era fría y silenciosa, pero el murmullo de pasos apresurados rompió la calma en la casa de don Genaro. Una lámpara de aceite iluminaba débilmente el pasillo, mientras Ilusión, con el rostro decidido y el corazón lleno de tristeza, se dirigía hacia la salida. En su mano llevaba una pequeña bolsa con lo necesario para emprender el viaje que había decidido. El sonido de sus pasos despertó a don Genaro, quien salió de su habitación justo a tiempo para verla cruzar el patio. ¡Ilusión!, gritó, muy preocupado. ¿A dónde crees que vas a estas horas? Ilusión se detuvo, pero no se giró para mirarlo. Voy a buscarlo, padre. No puedo quedarme aquí mientras sé que está allá afuera, lejos, solo. Don Genaro avanzó hacia ella. Su tono era algo calmado, intentando razonar. Hija, escucha. Jaime no es para ti. Era un buen jardinero. Pero no tiene nada que ofrecerte. No tienes por qué hacer esto. No tienes el derecho a decidir por mí, respondió Ilusión, volteándose con lágrimas en los ojos. Dijiste que respetarías mi elección y en lugar de eso lo echaste como si no valiera nada. Don Genaro intentó calmarla colocando una mano en su hombro. Ilusión, entiende que lo hice por tu bien. Él no puede darte lo que mereces. Mira lo que hemos logrado. Hemos logrado recuperar las tierras. Jaime no hubiera podido ayudarnos prácticamente en nada. Ilusión apartó su mano con brusquedad. Eso no importa. Prefiero estar con alguien humilde que con toda esta riqueza. Si no me dejas ir a caballo, iré a pie. El semblante de don Genaro cambió. Su paciencia, desgastada por días de tensión, y las palabras de su hija finalmente se rompió. ¿De verdad vas a dejar todo esto por ese don nadie?, gritó con aquella voz que retumbaba en el patio. Mis yernos valen mucho más que ese pordiosero. Él no es nadie, Ilusión. Las palabras golpearon a Ilusión como un látigo. Retrocedió unos pasos, mirándolo con una mezcla de dolor y mucha decepción. ¿Eso piensas de él?, dijo con un hilo de voz, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, tú no me conoces, padre. Sin decir más, salió corriendo hacia el jardín antes de desaparecer entre las sombras. Se detuvo un instante y, sin mirarlo, lanzó una advertencia que quedó flotando en el aire. Si un día no me encuentras, ya sabes a dónde fui. Don Genaro se quedó inmóvil. Sus palabras aún resonaban en su mente. Por primera vez sintió el verdadero peso de sus acciones y de su orgullo. Pero al verse acorralado por su hija, ordenó a su gente a asegurar a los caballos para que su hija no tenga acceso a ellos y no pueda marcharse. La madrugada volvió a sumirse en el silencio, mientras en el interior de la casa el dolor comenzaba a germinar en el corazón de un hombre que hasta ese momento había creído tener todo el control. La casa de don Genaro estaba sumida en el caos. Aún enfurecido por la confrontación con Ilusión, Genaro reunió a sus hijas y yernos en el salón principal. Su rostro, habitualmente sereno, reflejaba una mezcla de furia y a la vez desconcierto. «Mi hija ha perdido la razón», exclamó golpeando la mesa con el puño. «Todo este alboroto por un simple jardinero». Rosa intentó calmarlo. «Padre, por favor, no hables así. Ilusión está muy dolida». Pero
Don Genaro le interrumpió con un gesto brusco. No es solo su dolor, Rosa. Está dejando que ese hombre nuble su juicio. Es una locura. Fue entonces cuando Jacinto, su fiel amigo y mano derecha, apareció en la sala. Aunque su postura era respetuosa, sus ojos mostraban una firmeza que Genaro no había visto antes. Patrón, con su permiso, creo que está cometiendo un error, dijo Jacinto con un tono calmado pero decidido. Genaro giró hacia él muy incrédulo. ¿Qué dices, Jacinto? ¿También te estás volviendo loco? Jacinto respiró profundamente y respondió con una firmeza inesperada. Patrón, si no le pide disculpas a la niña, yo me voy, ahora mismo. El silencio se apoderó del lugar. Todos admiraron a Jacinto, sorprendidos por sus palabras. Don Jacinto era un hombre querido y hasta mimado por don Genaro y respetado por todo el mundo. Genaro lo observó incrédulo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, preguntó don Genaro, muy asombrado y a su vez enojado. Sí, patrón, y lo digo porque hay algo que usted debe de saber, que parece ser que no lo sabe. Continuó Jacinto manteniendo la calma. Usted celebra sus victorias, alaba a sus yernos, pero no entiende lo que realmente ocurrió en esas batallas. Don Genaro lo miró fijamente con el ceño fruncido mientras Jacinto continuaba. Patrón, cada día estuvimos al borde de la derrota. Si no ganamos, no fue gracias a sus yernos, fue gracias a alguien que usted no vio. ¿De qué hablas, Jacinto?, preguntó Genaro, con el tono de quien no quiere aceptar lo que escucha. Jacinto tomó aire antes de responder. En el último día, cuando todo estaba perdido, yo mismo fui golpeado y caí de mi caballo. Pensé que sería mi fin. Caí directamente hacia una roca que hubiera partido mi cabeza. Pero alguien detuvo mi caída. ¿Quién? ¿Quién fue?, preguntó don Genaro en voz algo baja. Un hombre vestido de blanco, patrón, pulcro, con un palo lleno de grabados antiguos de nuestros antepasados los incas. Montaba un caballo tan grande y blanco que parecía un espíritu. Fue él quien realmente nos hizo ganar todas las batallas, quien nos dio las verdaderas fuerzas para ganar. Don Genaro se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente se levantó con decisión. A ver, quiero cerciorarme de lo que estás diciendo. Voy a hablar con los hombres que lucharon. Quiero saber qué tienen que decir. Salió de su casa dirigiéndose hacia la plaza del pueblo, sin esperar respuesta alguna. Mientras caminaba por las calles, comenzó a llamar a los hombres comunes que habían participado en las batallas. ¿Tú estuviste en la lucha?, preguntaba una y otra vez. Dime, ¿quién es el que nos ayudó a ganar? Fue el hombre del caballo blanco, patrón, respondían todos, con un tono que mezclaba respeto y admiración. Lo llamábamos el rey. Realmente era un rey, parecía un rey. Aquí no hay rey, respondía Genaro con incredulidad. El único rey está en España, y el virrey en Lima. ¿De quién están hablando? El murmullo de las respuestas era constante y coincidente. Confundido, don Genaro regresó a casa y enfrentó nuevamente a Jacinto. Dime, Jacinto, ¿quién era ese hombre? Tú lo viste. Te salvó, según lo que dices. Jacinto respiró profundamente antes de decir. Era Jaime, patrón.
el jardinero. Las palabras golpearon a don Genaro como un trueno. Inmóvil, procesó lo que acababa de escuchar, mientras la imagen de Jaime, humilde y silencioso, se cruzaba con la figura del hombre que lideró las batallas. Todo comenzaba a cobrar sentido. El pueblo despertaba una nueva calma tras los días de conflicto. Las calles, antes llenas de tensión y preparativos para la lucha, ahora estaban animadas por el bullicio de los campesinos que regresaban a sus labores. Las tierras ganadas se extendían hacia el horizonte, prometiendo cosechas y una nueva etapa de prosperidad. Don Genaro, en su habitual recorrido por la plaza, saludaba a los pobladores con una sonrisa cansada, pero quienes lo conocían bien podían notar que algo en él había cambiado. Aunque la victoria le había otorgado más tierras y poder, sus ojos reflejaban un peso invisible. El hacendado había tomado una decisión que sorprendió a todos. Primero, había ido de visita a todas las personas heridas, por muy leve que sean. Luego, en un acto de generosidad, repartió las tierras ganadas entre todos los campesinos que participaron en las batallas. Los terrenos no se quedaron en la familia, sino que se distribuyeron entre aquellos que habían luchado con valor, fueran terratenientes o simples jornaleros. «Estas tierras ahora son suyas», dijo don Genaro a un grupo de campesinos reunidos frente a su casa. «Sin ustedes, esto nunca habría sido posible. Así que se los entrego, porque ustedes son los verdaderos victoriosos». La gente lo veía con gratitud y admiración, pues aunque siempre se le conocía como un hombre justo y benévolo, aquel gesto lo elevó aún más en el corazón del pueblo. Sin embargo, a pesar de la paz exterior, don Genaro no encontraba consuelo. Cada día, al caer la tarde, se detenía frente a la puerta de la habitación de Ilusión. Desde la fiesta, su hija menor no había salido, encerrada en su dolor. Genaro tocaba suavemente la puerta con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. «Hija», decía, apoyando la frente contra la madera, «perdóname, por favor. Te suplico, hija mía». Desde el interior, solo el sonido de llantos ahogados respondía. La culpa lo consumía. Ahora entendía que en su afán por proteger y engrandecer su familia, había roto el corazón de su hija. También reconocía que el humilde jardinero que había desestimado era mucho más de lo que él había imaginado. Los días pasaron, y aunque el pueblo prosperaba, la tristeza de Ilusión era una sombra constante en el hogar de don Genaro. Cada noche él pasaba frente a su puerta y repetía su súplica. «Lo siento, hija. Perdóname, por favor». Pero la respuesta era siempre la misma. Un silencio roto únicamente por los sollozos de Ilusión. Lejos de allí, en el corazón del desierto, el hombre al que llamaron rey no regresó. Jaime, aquel jardinero humilde, se había perdido en el horizonte, llevando consigo el misterio de su transformación y el recuerdo de un lugar que una vez fue su hogar. Montado sobre su caballo blanco, Jaime avanzaba por el desierto, con el pañuelo firmemente atado al pequeño palo torcido que llevaba a su espalda, y encontró aquella vez en el pueblo el primer día que llegó. A cada paso, el paisaje árido cambiaba de forma, y ahora estaba en un lugar donde mucho ichu había en el lugar. La brisa del amanecer despeinaba levemente su cabello oscuro, y aunque su figura seguía siendo humilde, algo en su porte había cambiado. El pañuelo que había transformado el palo en un arma recta y fuerte y grabada con los diseños de los ancestros, le recordaba el poder que portaba, no en su mano, sino en su voluntad.
Jaime giró una última vez la cabeza hacia el horizonte que dejaba atrás. Pensó en el pueblo, en las batallas en las que había decidido participar. Un agradecimiento oculto hacia don Genaro, quien, a pesar de haberlo echado, lo había estimado mucho y lo había tratado muy bien y lo había valorado como persona. Las imágenes de ilusión invadieron su mente. Recordó sus miradas furtivas, las pocas palabras que compartieron y la sinceridad de sus emociones. Había sido un jardinero, un hombre invisible para muchos, pero ella lo había visto como nadie más. Tal vez en otro tiempo, susurró al viento, dejando que sus palabras se desvanecieran en el aire. Jaime no se consideraba un rey, aunque así lo habían llamado. No era más que un hombre con un destino al que no podía renunciar. La gratitud hacia el pañuelo que lo había transformado en aquel instante de necesidad lo llenaba de fuerza, pero sabía que aún quedaba un camino más largo por recorrer. Con la mirada fija en el horizonte, avanzó con paso firme. Sabía que no se detendría hasta encontrar el manantial donde esperaba hallar a Amaya, aquella mujer que compartió con él el primer paso hacia su libertad. Mientras cabalgaba, el reflejo del sol en el desierto parecía alzar su figura, proyectándola como la de un gigante. No era un monarca con corona ni trono, pero su determinación y habilidad lo convertían en alguien más poderoso que cualquier rey, un hombre capaz de forjar su propio destino.